soy Omar y uno de los problemas que nos han pedido que resolvamos es sobre ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de primer grado es un tema a tener en cuenta para aquellos aspirantes que desean convertirse en alumnos de ingeniería o de ciencias sociales, ya sea en la carrera de contador o administración de empresa. Es uno de los temas contenidos en el curso de ingreso. Vamos a analizar el enunciado del ejercicio. Dice, la suma de tres corrientes da 12 amperes. Si la más pequeña es 2 amperes menor que la siguiente, que a su vez es 2 amperes menor que la mayor, ¿cuáles son los valores de estas corrientes? Bueno, primero vamos a ubicarnos en situación. Tenemos un nodo, o lo que sería un nudo. Vamos a recordar un poquito de física, las leyes de Kirchhoff. Tenemos que en un nudo llegan tres corrientes, I1, por ejemplo, I2, I3, y sale la corriente I4. Según física, según electricidad y la ley de Kirchhoff, se cumple que I1 más I2 más I3 es igual a I4. Es decir, que la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. Ustedes dirán, Omar, yo no estudié electricidad, no me acuerdo de física. Bueno, es muy sencillo. Vamos a suponer que esto es una rotonda y que por esta vía llegan a la rotonda dos vehículos, por estos otros dos y por estos otros dos. Como en la rotonda no va a desaparecer ningún vehículo, por esta avenida tienen que salir los 6 vehículos. Los electrones son iguales que los coches, los automóviles, ¿sí? La suma de los electrones que llegan por estas tres vías tiene que ser las electrones que salen por esta, ¿sí? Vamos a llamarlo, en base al enunciado del problema, la corriente pequeña que llega, la corriente mediana y la corriente grande. Y por acá la suma tiene que dar una intensidad de 12 amperes. Entonces, nuestro primer planteo es trasladar la ley de Kirchhoff a nuestro problema. La cantidad de amperes que llega por el primer conductor más la cantidad de corriente que llega por el segundo más la cantidad de corriente que llega por el tercero nos tienen que dar la cantidad de corriente que sale del nodo, o sea, los 12 amperes. Pero lo primero que nos dicen es, ¿qué cosa? La más pequeña, la que hemos llamado con P más pequeña, es 2 amperes menos que la segunda. ¿Sí? Eso se traslada a esta ecuación. Y después nos dicen que la segunda es 2 amperes menos que la tercera. ¿Sí? Acá lo que tenemos es una ecuación con tres incógnitas. ¿Sí? Tendríamos que llevar todo esto a una única incógnita. Entonces, en lugar de primer corriente o la más pequeña, ¿qué colocamos? Lo colocamos todo en función de la segunda. Si reemplazamos primera, ¿qué sería? La segunda menos 2 amperes, más la segunda, más la tercera, que es la más grande. Y la tercera, ¿qué es? Es la segunda más 2 amperes. Y eso nos tiene que sumar ¿cuánto? 12 amperes. Fíjense, acá tenemos S más S más S, que nos darían 3S. ¿Sí? Acá hay un pequeño error. Es decir, no es un error, hemos reemplazado la primera en función de la segunda. ¿Y qué es lo que nos queda? Menos 2 amperes más 2 amperes. Se nos van. 3S igual a 12. O sea, S sería 12 dividido en 3, que vendría a ser 4 amperes. ¿Sí? Como la profesora nos pide los valores de las tres corrientes, nosotros tenemos que dar la corriente pequeña, que es la primera, que de esta ecuación sería la segunda menos 2, o sea, 4 menos 2, 2 amperes. Y también nos piden que demos la tercera. ¿Y la tercera qué sería? La segunda más 2 amperes, o sea, 4 más 2, lo cual nos daría 6 amperes. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería una verificación? La ley de Kirchhoff, que la suma de las tres corrientes entrantes de la corriente saliente. Entonces, volvemos acá. La primera corriente, o la más pequeña, tiene una intensidad de ¿cuánto? 2 amperes. ¿Sí? La segunda tiene una intensidad de 4 amperes. Si le sumamos la tercera, que tiene una intensidad de 6 amperes, ¿cuánto nos da?
2, 4 y 6 nos dan 12 amperes. Hemos verificado que los valores obtenidos son los correctos. Muchas gracias.